Dentro de la geopolítica actual, uno de los cargos más importantes es evidente el del primer ministro del Reino Unido, el primer ministro británico. Como sabemos, hay conflictos bastante complicados que se están viviendo en este momento en el Reino Unido, que han hecho que primero dimita el propio Boris Johnson, después la sucesora Liz Truss también, pero en este caso nos tocaría hablar de una persona en específico, Rishi Sunak, que sería el próximo primer ministro del Reino Unido. Pero ¿quién es exactamente y por qué su imagen ha empezado a tomar tanta relevancia en la geopolítica actual? Recordemos que precisamente uno de los duros golpes que recibió Boris Johnson fue la renuncia, en este caso del propio Rishi Sunak, al cargo de ministro de Economía, el ministro de Finanzas. Y esto terminó haciendo que parte del gabinete del propio Boris Johnson termine renunciando y después él salga al frente a decir que presentaba su carta de dimisión. Esto, para algunos expertos, podría significar un antes y un después también en la situación que se vive en el Reino Unido. Antes de empezar, te invitamos a que te suscribas al canal si aún no lo estás y a que actives la campana de notificación. La renuncia de Rishi Sunak al gobierno de Boris Johnson en julio pasado fue el principal motivo, el principal detonante de la caída del líder conservador. Ahora, luego, su derrota en la carrera por liderar el partido, en este caso conservador, para al final, como sabemos, según la normativa del Reino Unido, ser el próximo primer ministro, también fue un duro golpe. Liz Truss le ganó en esta contienda. Sin embargo, ella misma reconoció que no estaba lista para poder hacer frente a un gobierno en el Reino Unido. De hecho, hemos comentado esto también, ha sido lastimosamente el gobierno que menos ha durado en la historia del Reino Unido, comparable solamente con una situación similar en la cual por temas de salud la última vez que un mandatario en el Reino Unido duró tan poco fueron aproximadamente unos 119 días. En el caso de Liz Truss estamos hablando de que fueron menos de 2 meses. En ese sentido, ahora el ex secretario de Hacienda es el único que ha conseguido el apoyo de más de 100 parlamentarios conservadores para convertirse en el nuevo líder y por lo tanto sería el número 10 del Downing Street. ¿Por qué esto es tan importante? Pues primero debemos entender que Boris Johnson, que estaba más o menos y que de hecho dicen que había conseguido unos 100 parlamentarios para una suerte de reelección, decidió salir de la contienda. Y entonces muchos empiezan a preguntarse qué va a hacer del Reino Unido y cuál es el perfil de esta persona. Esta persona durante la campaña contra Truss, por ejemplo, prometió que no iba a reducir los impuestos hasta que la inflación estuviera bajo control, lo que quizás le costó el voto duro de los conservadores, porque precisamente fue lo que llegó a hacer Liz Truss y que terminó incluso con este colapso económico que hizo que ella misma renunciara. Claro, esto es bastante contundente tomando en cuenta los resultados que se han dado en la realidad. Él mismo dice que es un administrador responsable de las finanzas públicas y parte de sus acciones no estarían mal encaminadas en comparación con lo que hizo Liz Truss. Incluso en una entrevista con la BBC, el ex secretario de Hacienda de Boris Johnson dijo que prefería perder la carrera por el liderazgo del partido antes que ganar con promesas falsas. Ahora, en ese momento, Truss lo acusó de, en este caso, a los votantes, que tenía un proyecto de miedo. Claro, hoy los mismos conservadores parecen estar lo suficientemente asustados con lo que sucedió y la situación actual económica en el Reino Unido como para mirar con otros ojos, en este caso, la cautela de Sunak. Sin embargo, no todo es una buena imagen por parte de él. De hecho, las finanzas de él mismo están bajo la lupa, ya que los estatutos fiscales de su esposa y heredera millonaria, Ashak Murty, fueron puestos en el centro de atención cuando se reveló que ella no pagaba impuestos en el Reino Unido sobre sus ganancias en el extranjero. Murty anunció después que comenzaría a pagar impuestos en este país para aliviar la presión política sobre su esposo. Sin embargo, ya la situación empieza a generar sospechas con respecto a cómo se está trabajando. Lo único real es que, obviamente, al seguir la misma coherencia política de Boris Johnson y de Liz Truss, estamos ante una persona que, al menos, y aunque no ha pronunciado de momento algo en contra de la administración de Vladimir Putin, sí que seguiría esta línea de contienda contra, en este caso, Rusia, aunque es bastante diferente a lo de Boris Johnson. De hecho, el propio Boris Johnson sigue reuniéndose a día de hoy e incluso teniendo llamadas telefónicas con Volodymyr Zelensky.
Ahora, en un segundo punto igual de relevante, muchos empiezan a preguntarse qué está pasando realmente en el Reino Unido y por qué se habla de una crisis económica cuando todavía no está claro el rol que va a tener el nuevo primer ministro. Y es que millones de británicos estarían luchando por pagar sus facturas, y esto lo ha advertido el propio regulador financiero. Básicamente, 1 de cada 4 ciudadanos británicos adultos tiene dificultades financieras o podría tener alguna en un lapso corto de tiempo. Esto lo alertó la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido, FCA por sus siglas en inglés. Ahora, según dice el estudio publicado en base a una encuesta realizada entre febrero y junio del 2022 de unos 31,9 millones de personas, lo que equivale al 60% de los adultos en el Reino Unido, les resulta una carga pesada o algo pesada mantenerse al día en el pago de sus facturas. Además, 4,2 millones de personas dejan o han dejado pasar sus facturas a préstamos en al menos 3 de los 6 meses anteriores a la realización de la encuesta. Este número, según remarca la propia entidad, puede traducirse como un alza en la población con dificultades financieras. Ahora, según dice su investigación, demuestra pues que las personas de todo el país luchan para mantenerse al día con sus facturas. Esto es lo que ha terminado diciendo Sheldon Mills, el cual es director precisamente de esta institución. Las posibilidades de tener dificultades financieras se elevan de casi 7 veces por persona que viven en las áreas más desfavorecidas del Reino Unido. Un número bastante contundente y que muestra incluso desigualdad dentro de uno de los países del primer mundo. Actualmente el Reino Unido vive pues una crisis no solamente económica sino también política, y se está a la espera a ver cuál sería la próxima situación. Si tomamos en cuenta que incluso Boris Johnson decidió no volverse a presentar a una reelección, por así decirlo, muchos ya saben cuál va a ser el resultado con respecto a Rishi Sunak y esta situación en la cual no se sabe exactamente si lo que está sucediendo en el Reino Unido también es una suerte, por así decirlo, de consecuencia de las acciones que tuvo el propio Boris Johnson, que fue muy frontal con la administración de Vladimir Putin y que hizo cosas que ninguna otras administraciones dentro de Occidente se animaban a hacer, como por ejemplo solicitarle a la Alianza Atlántica una suerte de carta, una suerte de salvoconducto, algún tipo de mecanismo para que Ucrania se una a la OTAN de inmediato y sin ningún tipo de procedimiento. Y algo similar sucedía en sus palabras con respecto a una ayuda multimillonaria que iba a llegar, en este caso, a la administración de Volodymyr Zelensky, cuando al final no pasó nada. De hecho, algunos sentían que existía una competencia entre el Reino Unido y la Unión Europea a ver quién terminaba ayudando más a Ucrania. Al final no sucedió ni lo uno ni lo otro. De hecho, el Reino Unido se quedó sin primer ministro y las ayudas, obviamente, si bien siguen llegando, no son lo que prometió Boris Johnson. Y ni hablar de lo que está sucediendo en la Unión Europea con la crisis energética, que ha hecho que las ayudas enviadas a Ucrania sean menos o no lleguen porque se le está dando prioridad evidentemente a la situación local. Ante este escenario y tomando en cuenta las palabras de incluso entidades del propio sistema británico, ¿qué opinas tú? ¿Por qué se está dando esta situación tan complicada cuando, como hemos comentado, todavía no empieza ni siquiera la crisis energética en los países europeos? ¿Hay alguna relación entre las conductas que tuvo Boris Johnson con respecto a la crisis que se ha generado en la relación entre Rusia y Ucrania con la situación que se vive ahora en el país? ¿O son hechos fortuitos? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Y antes de terminar con el video, queremos agradecer a los miembros del canal que mantienen en pie este proyecto. Muchas gracias por su inmenso apoyo. Gracias por ver nuestro video. Recuerda que tu like nos ayuda mucho a seguir creciendo. Suscríbete para más contenido y nos vemos en la próxima.